Muy bien. El día de hoy le he puesto como título del sermón Paz y Firmeza. Ya Pablo nos había estado hablando en el capítulo anterior sobre el ejemplo de Abraham y sobre el ejemplo de su fe. Y de cómo nuestra salvación no es por medio de obra alguna, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Lo que Cristo hizo por nosotros es suficiente para nuestra salvación. Pero, ¿cómo usted y yo podemos estar seguros de eso? Tal vez nosotros comparamos ciertas cosas con lo terrenal. Semanas atrás nos hicieron una bonita promesa de que la luz ya no se iba a ir. Nos empezaron a bajar de 8 a 6 horas los cortes de luz y vaya que estábamos contentísimos. Acto seguido, al otro día, de 8 nos subieron a 14 horas sin luz. Y nuestro concepto es muchas veces, es que en la palabra de los gobernantes no se puede confiar. Y no estoy hablando mal de nuestro gobernante por si acaso, sino hay cosas que no están en el poder de ellos. Pero Dios no es así. Hoy a través de la Escritura, el apóstol Pablo va a argumentar a nuestra conciencia para que podamos tener paz, diga conmigo paz y firmeza, diga firmeza en nuestra salvación. Y no solamente en la salvación que tenemos a través de Cristo, sino que podemos tener firmeza en las promesas que Cristo ha dado, en alcanzar su gloria, que es lo que vamos a estar estudiando. Usted puede estar firme y convencido. Y no solamente eso, sino que podemos estar firmes aún en medio de la tribulación. En Cristo Jesús usted puede tener paz y firmeza. Y ahora vamos a descubrir el porqué. ¿Amén? ¿Cuántos quieren descubrirlo hoy día? A ver, nadie, 2, 3 personas. Digan amén. Muy bien. Y como es feriado tenemos bastante tiempo. Mañana no se trabaja, así que vamos a leer más o menos. Entonces vamos ahorita sí a Romanos capítulo número 5, por favor, acompáñenme. Y vamos a estar en los primeros 11 versículos. Dice la palabra de Dios. ¿Llegó? Romanos 5. Dice la Biblia así: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué cosas? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Algunos hará morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, que dice la Biblia, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Muy bien, entonces Pablo está hablando justamente y termina argumentando sobre podemos tener paz, podemos tener firmeza y vamos a irlo desarrollando por lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora veamos el primer punto, el primer versículo que dice: justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Entonces el primero que vamos a descubrir es que los que han creído en Cristo pueden tener paz con Dios. Ahora, esto es interesante, no está hablando en los 70, 60, hubo una revolución que le llamaron la revolución hippie, no sé cuántos de ustedes recuerdan. Algunos todavía traen los pantalones acampanados por ahí, no, mentira, estoy bromeando.
Pero esto hablaba de esta paz con la naturaleza y paz por aquí, paz por allá. No, pero esta es una paz direccionada. Una paz que apunta hacia una relación específica del hombre. Y no es con el prójimo, no es con la naturaleza, es con Dios. Ahora, aquí hay que hacerse una pregunta importante. ¿Por qué el hombre no podría o no tendría paz con Dios? Usted puede estar aquí sentado y decir, yo me siento en paz con Dios, yo me siento súper bien con Dios. ¿Por qué esa posición? ¿Cuál es la posición espiritual del hombre hacia Dios? El mismo capítulo 5, el verso 10, dice lo siguiente. Mire esto. Porque si siendo como enemigos, la posición del hombre sin Cristo, la Biblia lo enseña, lo pone como enemigos de Dios. Yo quise buscar y vamos a hacer hoy día como un estudio de palabras. Como es feriado voy a tomarme un poquito de este tiempo, ¿ya? Entonces, aquellos que les gusten los idiomas, esta palabra enemigo viene del griego, disculpen mi griego porque no sé hablar griego, ektroi, que significa opositor. Lo que quiere decir esto es, esta palabra no implica una hostilidad pasiva. Todo lo contrario, una hostilidad continua y activa hacia Dios. O sea, esto no es como que, yo no me llevo bien con Dios, sino es que es tu vida yéndose en contra de la misma voluntad de Dios. Esa es la palabra enemigo, esa es la posición del hombre de que no quiere hacer la voluntad de Dios, le huye a hacer la voluntad de Dios. Si no se pone a hacer inclusive lo contrario, en contra de la voluntad de Dios. Esa es una posición y la condición lo muestra de esta forma. Sus acciones, su motivación, sus deseos no se pueden alinear a la voluntad de Dios. Por más que el hombre quiera, su naturaleza no le permite estar alineado con Dios. Si no me cree, observemos a los niños pequeños, tan tiernos, tan lindos, tan hermosos, ¿verdad? ¿Y por qué si usted pone dos niños sentados y pone un carrito en la mitad, se pelean entre ellos? ¿Cuántos han tenido esa hermosa dicha de tener dos niños sentados en la parte de atrás del carro? ¿Y cómo se pelean por un asiento, por sentarse en la ventana? ¿Se ha dado cuenta? Está en la naturaleza del ser humano, esa no estar dentro de la voluntad de Dios, sino todo lo contrario de la voluntad de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo el hombre cayó en esa posición de enemistad con Dios? Y tendríamos que ir a la historia, y usted puede revisar en casa Génesis capítulo número 3. El ser humano creado en perfección, puesto en Edén, con una comunión perfecta con Dios, y Dios les da mandamientos. Y hubo un mandamiento específico que dijo, no comerás de este fruto, el fruto de este árbol. Pero ¿qué hizo el hombre? No digo la mujer, porque ahí entra el debate. No, la mujer es la culpable. No, el hombre en general. ¿Qué hizo el hombre? Desobedeció. Desobedeció el mandato de Dios. El hombre fue creado para estar alineado en la perfecta voluntad de Dios. Como una flecha cuando usted la tira y cae en el centro y le apunta. Fallar a eso significa pecado, justamente. Errar en el blanco para lo que fue destinado y creado. Entonces, ¿cómo cae el hombre en esta condición de enemistad? Simplemente porque quiso hacer su propia voluntad y no la de Dios. Y eso se llama pecado. El hombre cae en esta posición de enemistad con Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es la consecuencia entonces? Y veamos un poquito lo que dice Isaías 59. Venga conmigo en su Biblia en Isaías 59 y observemos juntos el versículo número 2. ¿Llegó? Isaías 59, versículo número 2. Mire lo que dice la Escritura. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestros Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros
su rostro para no oír. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado? División, separación entre el hombre y Dios. Pero no solamente que el hombre se encuentra separado de Dios, sino que hay algo poco más allá. Todos conocen el amor de Dios, ¿sí o no? Todos han escuchado, Dios es amor. Pero Dios no solamente es amor. La Biblia enseña que Dios es justicia. Va a dar el pago justo por la vida del ser humano. Entonces, ¿cuál es la posición de Dios hacia la enemistad del hombre? Venga conmigo al Salmo 7. Salmo número 7. Y vamos a estar en los versículos 11 y 12. Salmo 7, versículos 11 y 12. Miren lo que dice así, la Biblia. Dios es juez justo y Dios está ¿cómo? Airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, esta imagen es súper fuerte. Dice, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Esto es algo fuerte porque Romanos empezó diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y hemos revisado cuál es la posición del hombre, cómo el hombre se encuentra delante de Dios, cuál es la condición del hombre delante de Dios. El otro día conversábamos con nuestros hijos esto en casa y uno de nuestros hijos literalmente dijo, por favor, detente. Ya no hables más de esto. Yo decía, ¿por qué? Porque me da miedo. Solamente imagínense la imagen que pone el salmista. Es una figura que él usa de afilado y su arco tensado, dispuesto a entregar eso al injusto, al malo, al pecador. Yo quisiera que revisemos un poco la historia también, de cómo se ha visto la ira de Dios a través de la historia del universo. Y si ustedes revisan en casa, Génesis 6 al 8, está la historia del diluvio. La Biblia habla de Noé, y esto se enseña en las escuelas dominicales, pero esta historia habla de cómo Dios trajo justicia a un mundo pecador. La Biblia enseña que lo que más pensaba, lo que más meditaba el ser humano en esa época era hacer el mal. Tan corrompido moralmente estaba el hombre que aún los grandes y aún los más pequeños tenían prácticas sexuales erróneas. Así de corrompido estaba el mundo y Dios trajo su justicia y el mundo perece bajo el agua. Si observamos la historia de Sodoma y Gomorra, ¿cuántos de ustedes recuerdan esa historia? Cómo Dios juzga estas ciudades a través del fuego. ¿O qué hay de Egipto? Las plagas que fueron traídas a Egipto por el corazón endurecido de un gobernante. ¿Qué hay de la rebelión de Coré? Un hombre que no quiso sujetarse al liderazgo de Moisés y Dios literalmente abre la tierra y se lo traga vivo. ¿Qué hay del exilio de Israel? Tanto Israel y Judá tuvieron que fueron llevados cautivos por los asirios y los babilonios, simplemente porque no quisieron vivir bajo la guía de Dios. Y Dios los lleva al exilio. Son estos capítulos que nos muestran un poco el pasado de cómo Dios ha atribuido justicia al ser humano. Pero no solamente hablemos del pasado, la Biblia nos habla también en el futuro. Y si nosotros observamos Apocalipsis, el capítulo 6 en adelante, usted va a ir revisando 3 cosas que se repiten. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Y todas estas hablan de juicio de Dios. Habla de guerras, habla de hambres, hablan de muertes, habla de desastres naturales, de fuego, de destrucción de la vegetación, de agua envenenada, de plagas, de úlceras, de sangre en el mar, sangre en los ríos, densa oscuridad, sequía, granizo devastador. Pero no solamente eso hacia el mundo, sino personalmente habla de un juicio ante el gran trono blanco, donde si no está inscrito
el nombre en el libro de la vida, irá al lago de fuego. Y este lago de fuego, dice la Biblia, es la segunda muerte. Es la separación absoluta y definitiva de Dios. Es ahí que cuando contando esto, uno de nuestros hijos dijo, ¡para! No quiero saber más. Esto aturde mi corazón, mi mente. No siento paz cuando escucho esto. Entonces, ¿cómo es que el hombre condenado a este juicio puede llegar a tener paz con Dios? Y eso es lo que justamente Pablo venía hablando. Y él había dicho lo siguiente: justificados pues por la fe tienes paz para con Dios. ¿Qué es esto de paz? Y ahí quise investigar un poquito esta palabra de paz. Y es la palabra eirene. Y esto es interesante porque más que una ausencia de conflicto, esto conlleva la idea de bienestar, de armonía, de una restauración. Y ahí viene lo importante de la relación. No es como nosotros, la típica frase de nosotros es, te perdono, pero no olvido. Con Dios no es así. Cuando Dios está hablando de paz, es que la relación con Dios está restaurada por completa. Por completo. No es que Dios dice, te perdono, pero no olvido. Esta palabra conlleva la idea de restauración completa, que la enemistad ha sido eliminada, que gozas de una relación armoniosa con Dios, tranquilidad y descanso del alma que proviene de saber que tienes una correcta relación con Dios. Es un estado continuo de paz, no es algo momentáneo, es la seguridad de estar en una posición de aceptación delante de Dios. Pero ¿qué significa esto de estar justificado? Justificado es, hay una frase que a mí me dio gracia el otro día. Yo tengo un cliente que es medio sabroso. Ojalá algún día venga. Y yo le mandé un diseño y él me dice, aprobado por Chayanne, porque ahora sacan estas cosas. Pero justificado habla de ser aprobado, de que correctamente puedes pasar, está todo bien, puedes pasar. Entonces, esa es la palabra justificado. Un día se le atribuye a un famoso predicador, tenía que predicar sobre este texto, decía, ¿cómo enseño a la gente sobre esto de estar justificado y no es por obras, y no es por gracia? ¿Cómo lo enseño? Iba pensando y meditando en esto y tenía que llegar ya al estadio donde lo estaban esperando y se pasa una roja el hombre. Entonces pasa la roja, viene el policía, le dice, usted ha hecho una falta grave, pero lo reconoce, le dice, oiga, usted es el famoso predicador. Sí, es que estoy yendo justamente al estadio, me toca predicar. Dice, sí, pero se pasó la roja. Como no es ecuatoriano, es gringo, entonces dijeron, no, aquí no es que hay una ofrenda por debajo, no. Tiene que venirse a la comisión de policía y se lo llevan. Entonces ahí inmediatamente empezaron a hacer el juicio, estaba el juez, estaba él, y lo reconocen, le dicen, oiga, usted es el famoso predicador. Dice, sí, es que justamente estaba manejando rápido, estaba pensando en lo que tenía que enseñar, no vi la roja y me la pasé. Entonces el juez lo reconoce y le dice, sí, pero es que no podemos quebrantar la ley. La ley debe ser cumplida. Y usted ha sido encontrado culpable de esto. Usted se pasó la roja. Y dice, sí, es verdad. Entonces le dice, mire, yo no puedo saltar la ley, porque usted sí es culpable. Y lo voy a declarar culpable. Pero lo que yo sí puedo hacer es que yo voy a pagar su multa para que usted salga rápido y vaya a predicar. Entonces el juez paga la multa y este famoso predicador se va a predicar. Entonces dijo, aquí está la imagen de lo que quería enseñar. Exactamente igual, aunque él era culpable porque cometió la falta, vino el juez y el juez pagó por él para darle libertad. Justamente es lo mismo en nuestra justificación. Usted no puede alcanzar, o sus obras no pueden alcanzar, mis obras no pueden alcanzar para ganarme una posición de perfección. Nosotros con una mano limpiamos, especialmente los varones, y con la otra vamos ensuciando. Así es nuestra vida.
Por eso es que tuvo que venir Jesucristo en semejanza de hombre para pagar por los pecados de los hombres, para que por medio de su sacrificio, Él paga como que fuese culpable, no siendo culpable, siendo completamente inocente, para que todo aquel que pone la fe en Cristo Jesús, ahora sí, queda en libertad porque ya alguien pagó por Él. Esto es la justificación justamente. Entonces, ¿por qué podemos tener paz para con Dios, estando en una posición de condenación, de enemistad con Dios? Por la obra de Cristo en la cruz. Porque Él pagó completamente por nuestros pecados. Por eso es que el apóstol Pablo dice, justificados, pues por la fe tienes ¿qué? Paz para con Dios. Pero no una paz como la del otro día, que nos van a bajar la luz de 8 horas a 6 horas y nos subieron. Entonces todo el mundo estaba mal por ese tema. No es así con Dios y Pablo luego lo va a terminar de argumentar, no me quiero adelantar. Pero miren cómo lo traduce la TLA, el mismo versículo de Romanos 5, dice así: Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo, por eso ahora vivimos en paz con Dios. Muy bien, entonces vimos la primera parte, que es el tener paz con Dios. Pero no solamente íbamos a hablar de que podemos tener paz de nuestra salvación, sino que podemos tener firmeza. Diga conmigo, firmeza. Pero dígalo como que lo cree. Firmeza, muy bien. Muy bien, entonces, Romanos 5.2 dice esto, releámoslo por favor para tener la idea en fresco. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo me bajé en otra versión y dice así: también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Saben qué? Lo hermoso de entrar en relación con Dios, de ahora entender que podemos tener paz porque pasamos de enemistad a completa comunión, a completa amistad. No es que se queda ahí, sino hay más. Y cuán hermoso es saber que hay más. Y lo que Pablo está diciendo es que él está firme en que alcanzará la gloria de Dios. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto de que alcanzaremos la gloria de Dios? Yo he puesto 4 puntos. Primero me gustaría, si a usted le gusta anotar, anote los 4 puntos. Lo primero es una naturaleza transformada. Lo segundo, una comunión eterna con Dios. Lo tercero, una herencia espiritual. Y lo cuarto, coronación y recompensa. Esto sintetiza un poco de lo que es alcanzar la gloria de Dios. Y lo primero que vemos es hablar sobre la naturaleza transformada. Mire, yo recién cumplí 40 este año. Y bien dicen que después de los 40 como que todo te duele. Ayer salí a jugar fútbol con mi hijo. Y en una de esas, como yo soy malo en el fútbol, peor si lo juego a los 40. Entonces, si este es malo, llega a los 40, ya retírese. Guinde los botines. Tengo que me duele la espalda acá. Sigo cansado de ayer. Y es porque entiendo que mi cuerpo simplemente está haciendo algo que es natural. Va envejeciendo, ¿verdad? Entonces, pero cuán hermoso es saber que este cuerpo no va a estar en el cielo. Nuestra naturaleza debe ser transformada para poder estar en gloria con Dios. Y justamente si usted viene conmigo en Primera de Juan, venga un ratito conmigo. Y algunos dicen, ve, la pócima de la juventud eterna. Son esos chistes agrios que a veces lanzamos los pastores, así que sienten reírse, ríase, si no, como mis hijos critiquen y digan después, qué malos esos chistes de pastor. Bueno, mira lo que dice Primera de Juan 3, versículo 2, dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Cristo recibe un cuerpo glorificado, ¿ok?
queridos amigos, la promesa de la gloria es recibir un cuerpo glorificado, transformado. Punto número 1. Segundo, comunión eterna con Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces los seres humanos, y si ya tienes como un poquito de tiempo caminando con el Señor y tienes tus días de leer la Biblia y de predicarle a alguien y de tener tiempos extensos de oración, tú dices, wow, mi relación está súper bien con Dios. Pero no sé, a la otra semana vino un partido de fútbol, te distraíste, vino, no sé, pues el trabajo, el afán, pusiste distracción por ese lado, no sé, vinieron visitas y esa semana como que, no sé, tu tiempo con Dios como que mermó bastante. Y tú dices, uy, es como que estoy mal en mi relación con Dios. Pero ¿saben qué? Saber que podemos tener paz para con Dios y la certeza, la firmeza de alcanzar esa gloria eterna y de hablar de comunión eterna, pone paz de que esto no depende de lo que haga yo, sino de lo que Jesús ya hizo. Y miren lo que justamente Apocalipsis 21, verso 1, nos da a conocer. Dice la Biblia en Apocalipsis 21:1 hasta el verso 4, dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Verso 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Wow! Promesa de gloria eterna. Morar en una perfecta comunión con Dios, en un pleno gozo, sin límite, sin tiempo. ¿Qué más habla de esta gloria que alcanzaremos? Una herencia espiritual, y el apóstol Pedro lo describe así en su primera carta. En el capítulo número 1, hace una descripción increíble de esta herencia espiritual en el verso 3 y 4. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hace renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¡Wow! Entonces, no solamente una naturaleza transformada, una comunión con Dios eterna, una herencia espiritual, sino que Pablo en su carta a Timoteo habla de coronación y recompensa. Y venga conmigo a la segunda carta de Timoteo y revisemos juntos el capítulo número 4, versículos del 6 al 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Miren lo que el apóstol Pablo Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8. Dice así: yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Miren, esto de la firmeza de alcanzar la gloria de Dios, lo podemos resumir algo así. Nosotros vamos al Génesis y el hombre perdió su comunión, su estado de perfección. Ese gozo de estar con Dios todo el tiempo, todo el día, una perfecta comunión, intachable comunión, pero la perdió por el pecado. Dios en Cristo Jesús, por medio de la fe en Cristo Jesús, devuelve al hombre ese camino para llegar al mismo estado de perfecta comunión, de pleno gozo, interminable gozo. Lo que nosotros dañamos, Él nos los trae de regreso
por medio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y sobre todo, mire, hoy si alguien, no sé pues, quiere comprarse o cambiar de carro, por ejemplo, la gente ya lo piensa 2 veces. ¿Por qué? Por cómo están las cosas. ¿Se ha dado cuenta? Usted dice, no, es que si yo me compro tal cosa, vienen aquí en la esquina y me roban. Tenemos como esa incertidumbre. Como me toca a veces conversar con ciertos empresarios, los empresarios me dicen, Javier, este año ha sido terrible, la gente como que no quiere invertir porque le da miedo. Están los lobos, los tigrones, los choneros, se va la luz, ha pasado de todo y como que esa incertidumbre está ahí presente y nadie quiere como que hacer nada. No saben para dónde coger, para dónde agarrar. Pero en Cristo es todo lo contrario. Es todo lo contrario. No solamente que el hombre que ha puesto su confianza en Cristo puede tener paz, tiene la certeza de paz para con Dios, porque es justificado por la fe, no por las obras del ser humano, sino que puede tener la firmeza, la convicción, la entereza, como un ancla que se pone en el mar y deja el barco estático y no se mueve por más que venga una tormenta, de alcanzar la gloria de Dios. Esa es una firmeza en aquel que ha puesto su confianza en Cristo Jesús. Puede ser que aquí nos roben, nos quiten la luz, nos quiten la esperanza, nos quiten absolutamente todo. Pero la firmeza de alcanzar la gloria de Dios no nos la pueden quitar. Amén. Ahora, no solamente la firmeza en alcanzar la gloria de Dios. Pablo dice que podemos tener firmeza aún en medio de la tribulación. Y venga conmigo nuevamente a Romanos 5, tengamos fresca esta idea que nos está enseñando la Escritura. Y si viene conmigo, por favor, desde el verso número 3, Romanos 5, verso número 3. Cuando usted llega y dígame amén. Y aprovechando hasta que ustedes buscan, quisiera darles una pequeña recomendación a aquellos que nos miran por alguna red social o nos están escuchando justamente el día de hoy. Y como estamos en feriado, es muy tentador escuchar el culto, no sé, en la playa, acostado en la cama. Yo les recomiendo que se siente, coja su Biblia, porque acostado se va a quedar dormido. Así que por favor, si está ahí, póngase una sillita, coja a su familia, reúnala, abran la Escritura y vamos juntos escuchando el sermón. Muy bien, ¿llegó? No llegó, les voy a dar un poquito más de tiempo. Ya amén, muy bien. Romanos 5, verso 3 dice así, y no solamente esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que en las tribulaciones se produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Ahora, normalmente el ser humano mira el sufrimiento como el fin de las cosas. Pero en Cristo el sufrimiento no es el fin, es un medio. Es un medio para crecer en la confianza en Dios. Y por eso los términos son importantes irlos revisando uno por uno. La tribulación produce paciencia. Esta palabra paciencia viene del griego hipomone, que significa lo siguiente: constancia, perseverancia, resistencia en medio de la presión o la dificultad. Entonces, la tribulación produce en el creyente algo. ¿Y qué es lo que produce? Es la capacidad de perseverar a pesar de la tribulación o de la presión de la tribulación. Me gustó esto porque un autor decía que es la característica de un hombre que no se desvía de su propósito y de su lealtad en la fe, ni siquiera por las mayores pruebas y sufrimientos. Es una espera constante y paciente. Y esto es increíble, porque normalmente cuando nuestra fe no ha estado puesta en Cristo, y el otro día conversábamos eso con mi esposa y decíamos, ¿cómo? A veces uno como que tiende a olvidar ciertas cosas. ¿Cómo se puede sufrir sin Cristo? Porque realmente sufrir sin Cristo conlleva
no hay esperanza detrás de esto. Pero cuando la tribulación llega y toca la puerta de la vida de un creyente, la tribulación jamás es para destrucción. Jamás es un fin, sino un medio donde el carácter del creyente va creciendo. Aprende a esperar aún en medio de la presión que trae la prueba. Y por eso es que justamente el autor dice que la tribulación trae paciencia, pero la paciencia trae prueba. Ya, pero esa palabra prueba, usted dice, a ver, ¿cómo es esto? La tribulación trae paciencia y la paciencia nuevamente trae prueba, entonces no quiero paciencia, no. Lo que quiere decir esta palabra, y viene también de una palabra griega que significa carácter aprobado. Es un carácter completo. Es la muestra de haber confiado en Cristo. Entonces cuando dice y trae prueba, significa trae un carácter aprobado. Entonces, observamos que en el caso de aquellos que han puesto su confianza en Cristo, la prueba va a producir la capacidad de resistir. Y eso simplemente va formando el carácter del creyente. Lo va fortaleciendo. Su confianza se va fortaleciendo. Y luego dice, la paciencia trae prueba o carácter, o entereza de carácter. Y en la entereza del carácter, la esperanza que no avergüenza, porque ha aprendido a esperar en Cristo. Entonces yo me puse a pensar, a ver, en la Escritura, ¿qué personajes bíblicos podemos encontrar que han sufrido por causa de Cristo? Y vaya que hay bastantes, ¿no? Entonces yo dije, yo sí soy de esa generación del Instagram donde cogen y ponen una frase así como célebre. Y, el otro día Francisco sacó una muy profunda que decía, primero muerto que sencillo, algo así. Entre comillas, una frase así cualquiera. Entonces, ¿cuáles son las frases que salen de la Escritura? Aquellos que han pasado por tribulación, la paciencia, la capacidad de soportar ha sido formada para que tengan un carácter aprobado. Quiero escuchar las frases de ellos y yo se las quiero compartir. El apóstol Pablo dice lo siguiente en una de sus frases, dice, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Alguien que pasó tribulación dijo esto. Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice así, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vaya que este hombre pasó tribulación. Y en medio de esa tribulación su paciencia fue formada y su carácter fue formado. Y esto sale de lo profundo de él. No había nada que podría separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Luego escribió lo siguiente, ya entrado en años, dice lo mismo. Por lo cual asimismo padezco estas cosas, pero no me avergüenzo. Porque yo sé a quién le he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. ¡Wow! Otro hombre llamado Pedro dijo lo siguiente, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que en la medida que participáis de los padecimientos de Cristo, os gozaos, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Estas son las frases, son palabras descritas en la Escritura de hombres que pasaron tribulación, pero había firmeza en sus corazones, porque sabía que la tribulación creaba en ellos paciencia, la capacidad de soportar en la prueba. Y no solamente eso, sino un carácter aprobado por Dios. Miren, la tribulación
que crea paciencia en nosotros, pone un ladrillo más para que nuestro carácter pueda asemejarse un poco más al de nuestro Salvador. Crea eso en nosotros, madura eso en nosotros. Ahora, Pablo está diciendo eso, está diciendo, tú puedes tener paz para con Dios por la justificación. Luego él dijo, ustedes pueden tener firmeza de alcanzar la gloria de Dios. Y luego dijo, pueden tener firmeza en medio de la tribulación. Pero Pablo no se va a quedar con eso, sino él va a argumentarlo. Porque yo hice aquí estas preguntas y es, ¿por qué es seguro que puedo tener paz en mi reconciliación con Dios? ¿Por qué podría ser eso una seguridad en mí o en usted? ¿Por qué yo puedo estar seguro de que sí voy a alcanzar la gloria de Dios? ¿Por qué puedo estar seguro de estar firme en medio de la tribulación? Y nuevamente me doy cuenta que nosotros bajamos todo al estándar del ser humano. El otro día estábamos con mis sobrinos que están ahí. ¿Está aquí? Pollito. Y Pollito venía ahí, así le decimos de cariño. Ya cuando crezca no será Pollito, va a ser gallo. Entonces, Samuelito decía que el otro día se habían puesto de acuerdo con unos amigos en un juego de video. Y este juego de video pareciera que era como algo de guerra, algo así. Y ellos literalmente usó este término. Dice, tío, hicimos un pacto de paz entre todos nuestros compañeros de que no nos íbamos a atacar, pero el que llegue primero a la meta, ese gana. Pero no nos íbamos a hacer trampa. Ese era el pacto de paz, no hacerse trampa. Entonces él iba ganando, dice que estaba a punto de tocar la meta cuando sus amigos rompieron el pacto de paz y le hicieron todas las trampas habidas por haber y no pudo ganar. Entonces estaba ahí molesto el hombre porque el hombre rompió el pacto de paz. Y nuevamente, nosotros tenemos eso en nuestra mente. Lo bajamos todo al estándar del ser humano, pero Dios no es así. Y Pablo va a convencer a todo aquel que pone su mirada en la Escritura de que Dios es totalmente diferente y trae argumentos convincentes. Y el primer argumento que él da es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Y venga conmigo nuevamente a Romanos 5. Él dice lo siguiente, desde el verso número 4, para darle un poquito de contexto, y dice, y la paciencia prueba, y la prueba es esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el primer argumento de Pablo aquí es la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Es el amor derramado de Dios en la vida del creyente. Ahora, estuve leyendo hace poco la vida de una mujer llamada Corrie ten Boom. Una mujer piadosa, una mujer de Dios, pero que fue encerrada en campamentos nazis, maltratada, donde perdió a su padre, a su madre y su hermana también muere en las peores condiciones que un ser humano puede morir. Pero en medio de esa clase de vida que los alemanes les dieron a los judíos, ella escribe lo siguiente en su libro. Estando en la cárcel, dice lo siguiente: nunca antes había sabido que Jesús estaba tan cerca de mí. Él nunca me había revelado su presencia de esta manera como en mi celda de aislamiento. Y nunca supe antes tan profundamente el amor de Dios hacia mí. Esto es algo que aquella persona, aquel hombre o mujer que ha atravesado las sendas de la tribulación por causa de su fe en Cristo Jesús puede experimentar. Esto es algo que tal vez cuando alguien entra a un seminario no lo vas a experimentar. Solamente es en esa relación profunda con Cristo, de que en medio de la tribulación, el amor de Dios se derrama en tu corazón, dando testimonio de que Cristo está ahí contigo. Es la misma presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, fortaleciendo, consolando, mostrándose en el momento preciso. Ese es el primer argumento que trae Pablo para que nosotros podamos tener la paz de nuestra salvación
la firmeza de que alcanzaremos la gloria de Dios y la firmeza en medio de la tribulación por la presencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Y lo segundo que él habla, y venga conmigo nuevamente en Romanos, dice lo siguiente, desde el verso número 6 en adelante, dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Él está mostrando algo que debe quedarse marcado en el corazón de las personas para tener paz y firmeza de que lo que Cristo ha hecho para nuestra reconciliación es certero. Que podemos tener firmeza, alcanzar la gloria de Dios, debemos permanecer firmes. Aún en medio de la tribulación podemos permanecer firmes, porque Dios es totalmente lo contrario al ser humano. Yo les daba el ejemplo de mi sobrino, y el hombre, cuando ya llegas a estar en lo mejor, rompe el pacto de paz. Pero no así con Dios. Hay que observar el tiempo cuando Cristo hace el sacrificio. Y Él usa 3 términos para demostrarnos cuál era nuestra condición. Él usa el término cuando ustedes eran débiles, cuando ustedes estaban en pecado, cuando ustedes eran enemigos de Dios. ¿Cuál era la posición del ser humano antes de alcanzar la paz o la firmeza? ¿Cuál era nuestra posición? La Biblia usa la palabra débil. O sea, el ser humano no podía hacer absolutamente nada por tener paz con Dios. No le alcanzan las obras. ¿Cuál es el segundo término que lo usa? Pecador. Y dice muertos en pecados. ¿Qué puede hacer un muerto? Absolutamente nada. Y usa la Biblia el término enemigos. Nosotros estábamos literalmente en contra de Dios. Por eso es importante observar eso, porque la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque estábamos en pecado, en debilidad, en enemistad con Dios, Cristo Jesús da su vida por nosotros, por nuestra reconciliación. Y ese es un argumento que da peso a lo que Cristo hace por nosotros. Porque, queridos amigos, Pablo ya venía diciendo esto justamente en el capítulo anterior. Esto no es por obras, esto es por fe. Es por medio de la fe que somos justificados delante de Dios. Pero esta justificación no es algo pasajero, no es algo que siento hoy día y mañana se va. Dios no son como las promesas de nuestros gobernantes. Hay una certeza en la obra de Dios por la cual usted puede tener paz de su reconciliación con Dios. Yo soy de esos de que a veces se le viene a esto a la cabeza. Por mi trabajo hay semanas que estoy como enfocado en el trabajo y luego estoy enfocado en la iglesia o luego estoy enfocado en los niños. Y tengo ciertos enfoques en la vida y digo a veces, ¿será que estoy bien con Dios? Porque esta semana como que no he leído lo que tenía que leer, no he orado como tenía que orar. Pero cuando terminé este mensaje y luego de, normalmente estudiar para un mensaje oro, mi paz, o sea, mejor dicho, mi alma tuvo paz. Porque comprendí algo. Comprendí que lo que tengo, hablando espiritualmente, mi posición delante de Dios, el haber sido perdonado, justificado, la firmeza de una promesa futura, no dependen de mí. Querido amigo, usted puede tener esta paz porque no depende de usted. Depende al 100% de Cristo. Si usted ha puesto su confianza en Cristo Jesús, que su alma tenga reposo, completo reposo, porque
Usted puede entrar literalmente en oración, por ponerlo de alguna forma, al cuarto de Dios, hablar con Dios y no recibir ira de Dios. ¿Por qué? Porque está completamente perdonado. Si alguien llega a partir el día de hoy, habiendo puesto su confianza en Cristo, no hay mejor lugar que estar ya con Cristo. Puede haber paz. Queridos amigos, yo no sé qué motiva su vida, pero no encuentro mayor motivación que la gloria de Dios que se puede alcanzar. ¿Habrá algo mayor que lo que describe la Escritura para el hombre? No lo va a haber jamás. No hay riqueza terrenal, no hay fama terrenal, no hay nada que pueda compararse a la gloria venidera. Y si usted ha puesto su confianza en Cristo, para usted eso es una certeza. Y si está pasando alguna tribulación, qué hermoso saber que en su tribulación el Espíritu de Dios está ahí. Corrie ten Boom es una de las miles y millones de personas que han sufrido por causa del Evangelio. Y estoy seguro que es de las miles y millones de personas que han sentido al Espíritu Santo en medio de su tribulación. Pero, ¿qué hay de aquellos que no han puesto su confianza aún en Dios? Si estás enamorado de Jesús, Su posición aún no ha cambiado. Es como una de mis hijos. Se perturbó porque dijo, si yo no estoy en paz con Dios, significa que estoy en condenación. Y ese castigo no puede dar paz a ningún ser humano. Y no lo digo con el énfasis de que se vaya aquí aterrorizado, pero sí que vaya meditando mucho en su destino eterno y que Dios se ha dado a su Hijo Jesucristo para que usted no tenga que sufrir esa condenación